En lo que respecta a la transmisión del virus, coronavirus, yo podría decir que en general se piensa que el virus este es tan transmisible como el virus de la influenza o la gripe. En general, lo que está sucediendo ahora es que estamos obteniendo mucha más información sobre el virus y cada día tenemos más conocimiento al tema y pensamos que es similar a la de la gripe, pero hay que esperar hasta que termine toda la epidemia para realmente saber cuáles son los datos y la última información sobre el tema. Y al principio hubo indicación de que el virus se podía transmitir en personas sin síntomas, pero esa información ha sido corregida. Entonces ahora la verdad que es un poco una pregunta todavía, porque estamos tratando de ver si eso es realmente un factor, porque realmente estamos viendo transmisión en muchos países de personas a personas y no necesariamente la persona que estuvo en China. Es muy difícil distinguir la gripe de un resfrío, de otro proceso gripal, porque en general lo que estamos hablando es que la gripe o las enfermedades infecciosas que afectan al sistema respiratorio todas causan más o menos lo mismo: fiebre, tos, a veces problemas al respirar, congestión nasal, congestión de dolor de cabeza, por ejemplo. Y lo que los médicos hacemos en general es realmente ver la sintomatología del paciente, pero también pensamos en las condiciones demográficas. Es decir, de dónde vino el paciente, dónde estuvo el paciente. Y también vemos al tiempo, a la cronología de los síntomas, dependiendo dónde está el virus hoy o en el momento cuando el paciente estaba visitando algún país. Por ejemplo, hoy en día vemos que el virus hay transmisión en otros países, no solamente en China. Por ejemplo, Italia. Hoy es un día donde se reportó que hay una cantidad significativa de pacientes que tienen el virus en Italia. Entonces ahora no es solamente hablar de China, pero también se tiene que preguntar sobre Italia, por ejemplo. Me parece que la mejor cosa que las personas pueden hacer cuando están preocupadas por si tienen esta infección es preguntarse primero dónde estuvieron, si estuvieron en un área donde sabemos que ha habido transmisión. Y esta es una pregunta muy dinámica. ¿Por qué? Porque todos los días está cambiando. Estamos viendo que en China hay menos casos, pero también vemos que hay nuevos casos en Italia y casos en Irán. Entonces, es preguntarse dónde esta persona estuvo y en qué momento estuvo para ver si realmente el riesgo de esta persona es alto. Si la persona no ha viajado o no ha tenido contacto con una persona que haya tenido la infección confirmada, el riesgo en Estados Unidos hoy en día es muy bajo de tener esta infección, porque no tenemos el factor demográfico que tendría. Me parece que lo importante es recordar que la intervención número uno de prevención de infecciones es lavarse las manos. Uno se puede lavar las manos con agua y jabón, pero también, por ejemplo, cuando uno va al supermercado o va de compras, a veces no es muy práctico lavarse las manos con agua y jabón. Entonces lo que recomendamos es usar un gel que tiene alcohol, que uno se frota las manos, y lo importante es dejarlo al gel secarse, y así sería efectivo. Lo importante también que quería recordar es que si una persona tiene los síntomas de un resfrío, por ejemplo, y también fue a uno de estos países donde sabemos que hay transmisión, es muy importante que en ese momento nos llame al hospital en vez de venir al hospital. ¿Por qué? Porque podemos nosotros tomar algunas precauciones, porque generalmente es mucho más fácil mandar un equipo para hacerle una prueba al paciente que el paciente venga al hospital y posiblemente infectar a otras personas o exponer a otras personas.
Entonces, si uno está en la casa y piensa que tiene los síntomas y también la geografía, en ese momento lo mejor es llamarnos y preguntarnos cuáles serían los próximos pasos a tomar. Me parece que el tema de las máscaras es importante. Uno lo que ve en la sociedad ahora es que todo el mundo está comprando máscaras y el problema es que en una forma similar a un estetoscopio, la población puede comprar un estetoscopio, pero hay un determinado entrenamiento y hay un determinado aprendizaje que uno tiene que tener para que uno sepa cómo utilizar el estetoscopio. El tema de las máscaras es importante porque especialmente las máscaras que usamos para este tipo de infección, nosotros no es solamente comprar la máscara, pero necesariamente hay que tener la medida de la máscara perfecta para que haya un buen sellado en la máscara y en la cara. Entonces tiene que uno tener bastante entrenamiento para saber cómo usarla, pero también tiene que pasar unas pruebas para ver que no haya nada que perfore o penetre la máscara. Por eso no es importante necesariamente focalizar o concentrarnos en el uso de máscaras, porque frecuentemente lo que vemos es que no se están utilizando bien en la población en general. Lo más importante, diría de vuelta, es la higiene de manos, tanto con el lavado con agua y jabón o también con el alcohol. Pero eso sería lo más importante en vez de comprar una máscara que no puede servir o que uno no está entrenado para usarla. Me parece que la decisión sobre los viajes tienen que ver con dos cosas. Principalmente la información hoy en día. ¿Qué es lo que sabemos? La fuente de información más importante sobre esto es ir al sitio de CDC, donde uno ve el listado de países donde hay alguna información preventiva sobre ir a tal país. Por ejemplo, hace varias semanas ahora hemos visto que China, por ejemplo, es un país donde no se recomienda ir. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, en Italia hay una región de Lombardi que queda al sur de Milán donde vemos que hay una cantidad de casos que está alarmando a la gente y quizás ir a Milán hoy en día no sería recomendable. Pero quizás ir a otras zonas de Italia donde uno necesariamente no tiene que pasar por esa zona, quizás sea la decisión adecuada. Me parece que como en la vida de uno tiene que poner en la balanza con la información que uno tiene qué tipo de riesgo quiere tener. Y me parece que va a haber un componente de decisión personal acá, pero lo más importante es tener la información y después decidir. Y esa sería mi recomendación. Otro consejo que me parece muy importante es que no dejemos que el pánico nos paralice. Me parece que el mejor amigo en general es la información correcta, la información que uno puede confiar. Y estamos en la Universidad de Washington y en Seattle estamos muy bien posicionados porque tenemos muy buenas alianzas con el CDC, pero también con la salud pública del estado, del condado. Y pienso que nuestros médicos, enfermeros, pero también nuestros pacientes pueden acceder a esta información que es correcta y es actualizada. También quería decir que es importante que entendamos que este tipo de focos de infecciones a veces crean estigma y es innecesario y no es justo, porque la verdad que las infecciones de este tipo no tienen predilección y a todos nos pueden afectar algún día y me parece que todos tenemos que unirnos en esta prevención y mantenernos saludables y seguros.